Hay algunos movimientos sociales, algunas revoluciones, algunas manifestaciones que siempre empiezan con un germen de ilusión, con un germen de aquellos que quieren un cambio. Pero con el paso del tiempo o con el periodo hacia atrás, cuando se intenta mirar y se ve ahora en perspectiva, quizá ese germen se ha marchitado y no es realmente lo que se quería buscar. De todo eso vamos a hablar hoy y de un país muy concreto, Chile. Empezamos. Decía aquello de la desilusión porque ese movimiento social, popular, de hace unos 5 años que se había generado en Chile, parece que pedía cambios a la sociedad, parece que pedía cambios a la clase política. Algunos cambios han llegado, pero desde mi punto de vista se ha quedado un poco, y perdón por si hay algún amante del descafeinado, como ese café que te pides pero que no te sabe a verdadero café. Oleg, tú lo viviste hace 5 años y yo no sé si tú tienes esa sensación de que se ha quedado como descafeinado ese origen de ese movimiento social. Javier, te diría más que descafeinado, quedó un vacío. Yo creo que lo sienten muchas personas después de pasar meses en las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile porque todo el país estaba de pie. Me acuerdo con cierta nostalgia aquellos tiempos, con nostalgia por un lado y por una gran desilusión por otra parte, porque ahora podemos ver las consecuencias. El pueblo, una vez más, con toda su ingenuidad, quiso un cambio porque no solo el pueblo chileno, toda Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica necesita un cambio dentro de este neoliberalismo que sigue avanzando. Pero siento que en Chile éramos tremendamente ingenuos. Hubo mucha poesía, hubo mucha sencillez y sinceridad de la gente común, pero no hubo organización. Nos sentíamos orgullosos de no tener un partido, no tener un proyecto, no tener un plan, de no tener líderes. Nuestro líder era el perro matapacos, lo llamaban. Era muy bello todo esto, pero un proyecto así, sin ningún proyecto, o sea, un estallido social espontáneo, sin orgánica, sin estructura, sin un proyecto de cambio, estaba destinado a lo que estamos viendo Era ahora. como empezar la casa por el tejado, como dice la canción de Fito y Fitipaldis. Un poco así, porque los deseos y el deseo al cambio había. Es decir, para todos aquellos que no lo conozcan, Chile, vamos, siempre se le ha puesto como un ejemplo, yo creo que a través de la macroeconomía, del neoliberalismo, de vivir, pero la gente y una gran masa social, una gran mayoría quería ese cambio. Pero ¿por qué no se organizó? ¿Por qué no se ha estructurado ese anhelo de cambio? Yo creo que para entender bien lo que pasó necesitamos ver el contexto histórico de lo que sucedía en Chile a partir del golpe militar. Porque desde el golpe del 73 al exilio fueron casi 1 millón de personas de un país que tenía como 11 millones de habitantes en este momento. Y dentro del país fue eliminada toda la parte crítica, toda la parte pensante de la población. Y ya después de la dictadura, con esta tibia democracia controlada, como suele pasar por Estados Unidos y sus aliados europeos, los movimientos sociales siempre estaban bajo control de servicios de seguridad por un lado y por otra parte eran movimientos culturales, sociales y políticos castrados por una educación destruida. Porque si recordamos un poquito el siglo XX, todos los movimientos revolucionarios de Latinoamérica y el mundo venían del medio universitario, de la educación pública, de la capacidad de análisis racional de la realidad y de una construcción social a través de la organización. En Chile, la izquierda, los movimientos anticapitalistas estaban y siguen siendo muy, no solo divididos, sino pulverizados. Y incluso dentro del estallido social la gente se sentía como orgullosa de no tener banderas, de no tener organización, con toda esta ingenuidad que se instaura ahora en todo el mundo. Porque creo que lo más grave que sucedió con el mundo en las últimas décadas es este secuestro de banderas, de las ideas y de los lemas de la izquierda por el neoliberalismo que las procesó. Hizo todo esto absolutamente inocuo para el poder
Y ahora, usando la energía de la juventud, la necesidad de cambio, está poniendo los lemas falsos o proyectos falsos, pero para desviar la lucha social de los temas centrales. Así nosotros vemos que en Chile triunfa supuestamente un movimiento popular. Gabriel Boric es el resultado de este estallido en masa del pueblo chileno. Y ahora vemos un gobierno que realmente da vergüenza. Es que Boric, si dijéramos que encarna lo que se pedía en esos movimientos sociales, desde mi punto de vista, no es así. Estamos hablando de otra persona, estamos hablando de alguien de una careta. Quiero decir, quizá cuando se postulaba como candidato o si estaba apoyando más cercano a estos grupos sociales y lo que estamos viendo ahora, cómo está el país y de qué manera está gobernando, yo no sé si con esos lemas que dices que se tiene, quizá se está intentando adoctrinar a la gente, si él también los tiene aprendidos e intenta mostrar esa cara, pero en realidad el gobierno es otro. En Chile, Javier, no es la primera vez, porque acordemos que después de la dictadura al poder llegan los demócratas cristianos junto con los socialistas, que se planteaban, se perfilaban oficialmente como gobierno de centro-izquierda. Y ningún otro partido político chileno más que el socialista no hizo cambios neoliberales, cambios capitalistas dentro del modelo chileno. Y los jóvenes estudiantes, cuando Boric y cuando la vocera del gobierno, Camila Vallejo, que es del Partido Comunista, cuando ellos criticaron todo esto, esta traición, este doble estándar, después pasan pocos años, ellos llegan al poder y reproducen absolutamente el mismo modelo, pero incluso su versión empeorada porque no tienen nivel de educación, nivel de la formación cultural. No son animales políticos, como se suele decir, no es un animal político, una personalidad grande como la que hemos tenido en las últimas décadas, por ejemplo. Claro, porque toda la clase política en el mundo ahora está en un claro declive en todo el mundo porque está como bajando el nivel cultural, intelectual. Quedan pocas figuras que se puedan destacar sin duda alguna. Claro. Yo quería mirar un poco a la conciencia, porque después hablaremos un poco más de Boric, pero si la gente ha querido este cambio, si se ha llegado a este proceso en el que bueno, pues se ha cambiado gracias a las elecciones del presidente, pero se le ha puesto encima de la mesa al pueblo chileno la capacidad de poder cambiar la Constitución. Todos sabemos de dónde venía esa Constitución. El plebiscito, ¿tú te has llevado también una desilusión? Es decir, no se quería ese cambio, ¿por qué no se ha producido? ¿Por qué no se han dado esas condiciones? ¿O no eran los cambios propuestos los que quería o los que necesitaba Chile? Yo creo que primero que nada porque los cambios no se producen por arte de magia. Me acuerdo este lema que Chile despertó. Me molestó este lema desde el principio, porque los seres humanos y los pueblos no nos despertamos de un día para el otro. Está claro. Porque salió a las calles el perro matapacos, porque alguien levantó una bandera, sino es un resultado de un trabajo de hormiga, de trabajo de mucho tiempo, de estudio, de análisis, de la capacidad de discusión crítica entre los compañeros, todo lo que no se dio en Chile, lo que poco se dio en Latinoamérica. Así que con este pensamiento mágico, pensando que van a llegar los extraterrestres que van a resolver nuestros problemas, o va a ganar un populista que va a resolver todo, o en Chile de repente el pueblo se iluminó, el pueblo despertó, eligió a Boric y ahora va a votar por una nueva constitución. Era una ingenuidad infinita. Me acuerdo que la gran mayoría de los que exigían cambiar la constitución ni siquiera han leído ni 3 páginas de la Constitución que criticaban, más allá de que sea buena o mala. De hecho, durante la concertación, durante los gobiernos anteriores, la Constitución de Pinochet fue reformada mucho, no era la misma Constitución que durante la dictadura. Sin duda se necesitaban cambios. Pero también se pensó que solo cambiando la Constitución se podrá cambiar la sociedad, se podrá cambiar la mentalidad, valores y todo esto. Es que es algo que tiene muy arraigado Chile. Hace poco hablamos también de otro país, en el programa El Zoom de Uruguay, que siempre se habla de una estabilidad, de una estabilidad social, etcétera, etcétera. Es muy difícil cambiar el arraigo que tiene, digamos,
la sociedad chilena. Es decir, los cambios cuestan mucho y los cambios que han llegado en Chile han sido, pues ya se sabe cómo han llegado, de una manera violenta o radical o cómo ha llegado, pero lo que tenemos ahora es, se apostaba por un cambio. De hecho, los estudiantes, por eso decía el tema de lo de la universidad, eran los que arrancaron con todo esto, pero al final no se ha plasmado. Es decir, Chile ha cambiado. Si me cuentan hace 5 años, bueno, tú hace 3 me decías antes que no estabas, ¿ha cambiado tanto? ¿No ha cambiado nada? ¿Para qué ha servido entonces todo esto? No sé cómo lo ves. Yo creo que la realidad chilena para un habitante común se empeoró en estos años, porque sabemos que hay un hecho claro, hay un hecho objetivo que fue la pandemia. La pandemia que salvó al gobierno de Piñera sin duda, porque cuando la gente estaba en las calles, los mismos dirigentes participantes en el estallido social voluntariamente se retiraron de las calles conscientes del riesgo que representaba la pandemia para la población en condiciones de la salud precaria tercermundista de Chile, porque realmente antes de la vacuna enfermarse era muy peligroso. Así que si no fuera por la pandemia, no sé cómo terminaría este proceso. Pero hay un hecho objetivo como la pandemia que debilitó mucho las economías latinoamericanas y empeoró la calidad de vida de la mayoría de la gente, porque la clase media empobreció, los pobres llegaron a nivel de miseria. Esto vimos en muchos países de Latinoamérica. En Chile ahora también hay una ola de delincuencia que no existía en las últimas décadas. Eso es real. Los precios subieron muchísimos y aunque Boric está ahora orgulloso de que su gobierno subió el sueldo mínimo, este sueldo mínimo en términos reales representa bastante menos de lo que era sueldo mínimo más bajo, pero en los tiempos cuando Chile era un país no tan caro como ahora. Y todas las reformas prometidas, las reformas sociales, se estancaron. El gobierno de Boric sigue siendo tan o más represivo como los gobiernos anteriores. Sigue la guerra contra el pueblo mapuche, sigue la represión los días 11 de septiembre, cuando todo el pueblo chileno conmemora a los caídos. Vi imágenes brutales el año pasado, cuando se conmemoró 50 años del golpe militar. El gobierno de Boric reprimió a los familiares de los detenidos desaparecidos cerca de La Moneda. Así que, ¿cuál es el cambio? ¿De qué cambio nos están hablando y qué gobierno de izquierda nos están presentando ahora en Chile? Es por eso, parece que la figura de Boric es un poco bastante camaleónica, es decir, ha cambiado un poco en la trayectoria, ha ido cambiando, como se dice, las aves el pelaje, en su caso ha sido la piel, de las promesas, de lo que se esperaba, de las proclamas que decía, a lo que está haciendo ahora. Has hablado del tema de la represión. Durante todas esas manifestaciones la represión policial fue enorme. Veíamos a gente como perdía incluso los ojos. No se ha facilitado, ni mucho menos por parte de las autoridades, que haya una investigación exhaustiva. Y tú me estás diciendo ahora, y lo conoces a la perfección, Chile, que la represión incluso es mayor. Y eso, en un gobierno que se supone que es progresista, no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que no hubo nada de justicia. Todo el mundo, con el triunfo de Boric, estaban seguros que si el país no cambiaba milagrosamente, por lo menos los criminales, entre los carabineros, los que dieron órdenes a disparar a los ojos de los jóvenes, porque en el país se conocen los nombres y apellidos y cargos, pero nadie respondió por nada. Todo lo contrario, el gobierno de Boric, yo apoyo a las instituciones. Pasaron cosas absolutamente increíbles, y de la política exterior ni hablar. O sea, un gobierno de izquierda que en uno de los primeros viajes al exterior el presidente llega a Estados Unidos y empieza a dar su visión del mundo desde la crítica de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entiendo perfectamente que cada uno está libre de pensar lo que quiere pensar de los derechos humanos y todo lo demás, pero alguien de izquierda desde los Estados Unidos
criticando a Cuba y Venezuela, por lo menos para mí no es de izquierda. No, hombre, es que es lo que decía, es que el tinte y ahora mismo el abanico, también hemos hablado en este espacio de la diferencia que existe entre las izquierdas, porque se está mezclando mucho con esas agendas que tú decías de un neoliberalismo que está camuflado, el tema de la agenda woke, etcétera, etcétera, que se está intentando insuflar y de qué manera. Y Boric parece que, tú lo estás corroborando, parece que lo tiene muy, muy metido. La relación que tiene, por ejemplo, con algunos países vecinos no es desde luego la mejor, y la manera en la que las privatizaciones, el dinero de las corporaciones de Estados Unidos está llegando y se están quedando con gran parte de buenos de los recursos de Chile, son una realidad. Entonces, no sé, es una dicotomía, a mí me parece, no sé, muy, muy clara. Javier, un capítulo aparte es relación de Boric con Zelensky. Porque cuando Bueno, todavía empieza este trágico conflicto, Zelensky-Boric, en abril del año pasado, si no me equivoco, llama a los chilenos a escuchar a Zelensky, este gran hombre que da mensajes de paz. Me parece patético, me parece grosero, me parece que aunque los personajes como Milei y Boric ideológicamente se posicionan en los polos casi opuestos, pero están haciendo el mismo trabajo y son diferentes lados quizás de cara a la galería, del mismo proyecto. Eso te iba a decir, Guido, quizás esas posiciones de cara a la galería porque hay que vender un mensaje para tus, digamos, bases o para tus seguidores más fervientes, pero al fin y al cabo la línea es la misma, y has dicho a dos personas que se supone que tienen un modelo encontrado. Y además tienen el modelo más cómodo para eludir todas las críticas, porque todas las críticas del gobierno de Boric ahora en Chile se presentan como las movidas de la derecha, que son calumnias de la derecha. Cualquier crítica favorece a la derecha, pero en realidad ya creo que casi nadie duda que el próximo gobierno de Chile será de ultraderecha. Y yo creo que no es por el mérito de ultraderecha pinochetista, que nunca ha sido fuerte últimamente en Chile. ¿Sería un voto de castigo desde tu punto de vista? Será un voto de castigo, de cansancio y de una gran desilusión, porque lo peor de este gobierno es como un crimen contra la esperanza. La gente realmente quería cambio, la gente realmente se la jugó, la gente sin educación, la gente en condiciones muy precarias, porque realmente una cosa es la imagen mediática de Chile y otra cosa es Chile real, que normalmente los turistas y menos los inversionistas no ven. Toda esta gente apostó por los jóvenes que prometían cambio. Y vemos que el resultado está a la vista, y vemos también que la supuesta izquierda chilena, el Partido Socialista, ¿no?, lamentablemente el Partido Comunista también, con su heroico pasado, con sus grandes logros, con su orgullo que merece en su lucha contra la dictadura y todo el siglo XX de luchas por el pueblo chileno, ahora es parte de este gobierno, y me duele mucho decirlo. Pero lo que está pasando en Chile repite también lo que ya sucedió en Europa, porque cuántos movimientos supuestamente populares o de izquierda o marxistas, etcétera, nosotros teníamos en los países europeos. La mayoría de ellos están apoyando a la OTAN, la mayoría de ellos están defendiendo a las transnacionales, muchos de ellos están favoreciendo a la guerra. Es por eso lo que hablábamos antes. Yo decía lo del movimiento social descafeinado y el tema de la ilusión. Me ha llamado mucho la atención, de verdad, lo que habéis dicho, lo de crimen contra la esperanza. Porque la verdad que la sensación que da es que ha sido una especie de quiero y no puedo, el deseo de la gente, pero como si el sistema que está establecido en Chile fuera inamovible, no se pudiera mover. Claro que no puede ser de una noche a la mañana, pero que había esa esperanza con Boric, pero no ha encarnado para nada. Yo no sé qué podrá pasar en el futuro para Chile. Tú has dicho que quizá un gobierno de ultraderecha es el que vaya a llegar, pero esa esperanza de la gente ya habrá muerto. ¿No se va a fiar más de la clase política chilena? Yo no creo en la muerte de la esperanza, Javier, aunque a veces cuesta. Pienso que más allá de las cosas coyunturales de cómo será el próximo gobierno de Chile, a la larga el pueblo chileno tendrá que organizarse. La gente tendrá que aprender a ser crítica y no creer en las banderitas, en los discursos
en que alguien llorará al lado del monumento a Allende, o citará a Allende o cantará una canción de Víctor Jara para mostrar que está al lado del pueblo. Sino todos tenemos que aprender a ser más exigentes y más críticos, y el pueblo chileno tiene una gran tradición de luchas sociales y una gran experiencia también. Tiene sus páginas heroicas en la historia, Chile y Latinoamérica. Y yo creo que llegará el tiempo cuando estas pseudoizquierdas que representan dignamente el capital transnacional, eso será evidente para todo el mundo. Obviamente necesitamos una construcción en la educación, en la cultura. Es un proceso absolutamente necesario porque nosotros vemos que los medios de comunicación del sistema son muy eficientes, las redes sociales, etcétera, porque realmente está en marcha un proyecto de lumpinización de la población del planeta. Vemos con claridad resultados prácticamente en cualquier rincón del mundo. Pueblo chileno no es la excepción. Y yo creo que la defensa del pueblo, la defensa de Chile está en manos de su pueblo. Nadie más va a resolver este problema. ¿Y qué herencia va a dejar o qué resaca va a dejar este gobierno de Boric, que se está plegando, como dices, a las corporaciones, que está teniendo un mensaje de pseudoizquierda o pseudoprogresismo en el que se mezclan agendas en las que confluyen las mismas ideas que tienen unas derechas y unas izquierdas, en las que hemos visto quién apoya a la OTAN, el tema de Zelensky, diferentes posturas que están teniendo, pero después se venden muy bien algunas proclamas políticas porque tienen que venderlo, ¿no? Tienen que quedar bien con la CLA, ¿no? Con el público que aplaude. ¿Qué Chile nos va a dejar este gobierno después de su mandato? Sobre todo de cara al futuro, para no matar o no dejar morir esa esperanza que decías que no tenemos que dejarla morir. Yo creo mucho, Javier, en los niños que están viendo este mundo con otros ojos, que ya no creen en nuestros viejos esquemas, viejos partidos, viejos prejuicios también. Y si tenemos que traducir esto en el antiguo lenguaje de los lemas, yo diría que también aparece una frase: basta de ser ingenuos. La historia se construye de a poco, se construye a partir de las organizaciones, a partir de la organización de la gente común, la organización desde abajo, y construyendo un proyecto ideológico, político, social. Y todas estas izquierdas, que pueden ser izquierda 5 minutos, después derecha, después centro, después cualquier otra cosa, todo está dirigido a las generaciones educadas con la dictadura, por ejemplo, cuando la gente se alejó de política porque pensar en política, hacer análisis político era malo, y cuando la política se convirtió en arte de marketing, porque me acuerdo también que en muchas elecciones en Chile, y no solo en Chile, la gente votaba por la pinta del personaje y todo esto, ¿no? Sin tener idea de nada. Y mientras la gente vota sin tener idea de nada, no tiene que quejarse. No es la culpa de Boric y no es la culpa de Pinochet, es la culpa de estos mismos ciudadanos que no quieren hacerse cargo de su propio destino. Tenemos el ejemplo con Ecuador, con el señor Noboa, o sea que se ha visto como el jugar con las redes, el TikTok, la imagen, o qué es lo que puede hacer, quizá ha llegado más al electorado, al pueblo, que el propio mensaje en sí o el poner en la balanza el futuro. Yo me quiero quedar con un mensaje de esperanza, simplemente para terminar, Oleg. Decías tú que el destino de Chile está en las manos de su pueblo. Veremos cuál es la herencia que deja Boric, pero Chile tiene mucho que decir dentro de América Latina a nivel regional, y en las manos de los chilenos está el destino. Apenas un minuto me queda. Javier, Chile es el país de Salvador Allende. Chile es el país donde los partidarios de socialismo, la primera vez en el mundo capitalista, ganaron una elección presidencial. Chile era un país más organizado, más consciente y más culto de Sudamérica en algún momento. Justamente por eso Chile fue tan golpeado y sigue siendo golpeado, porque a los chilenos jamás se les perdonará este ejemplo. Así que yo tengo fe en Chile, repitiendo las palabras de Allende.
Y creo que más allá de Boric, más allá de lo que viene después, estos niños que ahora están jugando en las calles y plazas de Chile van a construir otro país. Pues Oleg, con ese mensaje de esperanza, que no la vamos a dejar morir aquí porque creemos mucho en Chile y lo queremos, pues te quiero dar las gracias por haber estado conmigo en esta charla. Se me quedan muchas preguntas en el tintero y yo creo que vamos a tener más oportunidad de poder vernos, así que te doy muchas gracias, Oleg. Espero verte por aquí pronto, ¿no? Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Pues ya lo han visto, el destino de Chile está en las manos de sus nuevas generaciones. Por un Chile mejor, nosotros desde aquí no podemos hacer otra cosa que desearle un futuro próspero. Vamos a ver qué es lo que sucede con un país que tiene mucho que aportar y mucho que decir, sobre todo por la grandeza de su gente. Nosotros nos marchamos, nos vemos la semana que viene. Chao.